Les ruego su atención para la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios y particularmente para la Facultad de Teología, Dr. Dillon Lynn Ranz. Es un regalo lo que vamos a escuchar y lo que vamos a aprender esta tarde. ¿Me están oyendo, verdad? Estuve hoy por la mañana en las 4 conferencias que fueron impartidas en el auditorio de la Universidad Evangélica y le comentaba a nuestro expositor que en mi poca experiencia de escuchar seminarios y pláticas sobre Israel, es la primera que yo encuentro muy actual. En El Salvador diríamos directa, y quizás más popularmente hablando, de cara, o sea, sin andar con asuntos debajo de la mesa, o sea, pan, pan, vino, vino. Así que estoy seguro que vamos a ser edificados. Solo les pido un favor. Hay un programa hecho, vamos a hacerlo rápido, puntual, para no robarle tiempo a nuestro invitado. Pero al momento de las preguntas, a ver, pongan atención porque yo estuve hoy en Evangélico. Lo que usted va a hacer, querido hermano, querida hermana, invitada, invitado, es pregunta, no disertarte, porque eso pasó hoy allá arriba. ¿Verdad? Que los hermanitos bien lindos, yo sé que están emocionados, levantan la mano y, claro, él con toda educación le da la palabra, pero no puede ser una pregunta de 10 minutos. ¿Verdad? Ya casi que le dice, présteme el micrófono y voy a hablar yo. No, por favor. Esta es una universidad, ¿verdad? Y las conferencias, de hecho, tienen una gran altura académica, si usted lo nota, un gran contenido histórico, contenido de asuntos legales a nivel global. Es un resumen impresionante de la situación de Israel de ayer, de hoy y de siempre. Así que les ruego que se pongan de pie, vamos a orar, no se vayan a sentar después, porque vamos a entonar el coro de nuestro himno nacional de El Salvador y también el himno de Israel. Nosotros le hemos dado toda la solemnidad que creímos que esto merecía. Es primera vez que vamos a oír esto, es primera vez que tenemos esta oportunidad, y los salvadoreños nos caracterizamos por ser así, ¿verdad? Nos gusta tratar bien y hacer sentir bien a las personas que nos visitan por primera vez, y si viene de Israel, una tierra a la cual amamos, pues mal, ¿verdad? Así que oremos, por favor. Dios santo, Dios bueno, en esta tarde, en este auditorio, ponemos todo lo que vamos a escuchar en tus manos. Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, entregamos en sus manos este auditorio, toda la asistencia. Hemos venido con ansias, estamos aquí con anhelos de aprender, de oír directamente de lo que han crecido, de lo que han estudiado, la historia, de lo que han vivido, todo lo que nosotros hemos leído en libros sobre Israel. Agradecemos profundamente este regalo. Es más, Dios lindo, creemos que este es el primer regalo para los 30 años que cumple este año esta universidad. 30 años formando profesionales de todas las clases sociales. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar en paz. Ayúdanos, papito, a estar atentos, listos, respetuosos, a la altura de la actividad. Declaro por fe, en el nombre de Jesús, victoria en todo lo que se va a hacer en este momento. En el nombre de Jesús. Y juntos decimos, así de pie, con fervor cívico, entonces, cantemos el coro de nuestro himno nacional de El Salvador.
El himno de Israel. Pueden sentarse, por favor. Les presento rápidamente a los miembros de nuestra mesa. Está con nosotros quienes han sido los anfitriones de esta actividad de todo este día: el pastor Rodolfo Olivares y su esposa, hermana Rosario de Olivares. También nuestro rector, doctor Augusto Ferrufino Aguilar. Y les acompaña, por supuesto, nuestro expositor, licenciado y máster Gabriel P. Tascala. Damos un aplauso a todos ellos, por favor. Y vamos ya directamente al grano, como dicen, ¿verdad? Todos ustedes tienen el currículum de nuestro expositor, ¿se lo dieron? Para no robarme tiempo yo leyendo todo esto, porque es larguísimo, ¿verdad? Bien decía él hoy en la mañana que la mamá o la abuelita lo puso a estudiar, ¿verdad? Así es de que lo tienen ustedes allí. También debo decirles que el Ministerio La Higuera de los Esposos Olivares están grabando las conferencias, tanto las de la mañana como las de hoy. Están bien grabadas, van a ser editadas, y si usted las quiere, no se vaya a ir sin dejar en la invitación hay un espacio donde usted puede poner su correo y su dirección, ¿verdad? Y realmente es un regalo tremendo tener estas conferencias. Lo deja anotado ahí, dice que las quiere y lo entrega antes de irse, ¿verdad? Va a costar $1 nada más, es el costo, ni el costo de lo que tenemos ahí. ¿Están contentos? ¿De verdad están contentos? Muy bien, entonces háganme un favor, al que tiene a la par, dígale que al salir de aquí usted lo va a invitar a cenar. El que tiene a la par ahí.
y máster Gabriel Ben Tascal, director de la Confederación Latinoamericana Maccabi de Clam. Tiene su maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, maestría en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y es él a quien recibimos con un tremendo aplauso para que comencemos a escuchar esta parte. Muy bien. Shalom a todos. Ante todo, que estaban cantando. Lo que canta la canción dice Kolot Baleva Dimas, que significa siempre que en tu corazón, adentro de tu corazón, Nefesh Yehudi o mía, lata en tu corazón un alma judía. Hay Letzion Sofía, que significa un ojo siempre estará mirando hacia oriente. Y después sigue diciendo, otro Abda Tikvateinu, todavía no hemos perdido nuestra esperanza. Atikva Bat Shnot Alpayim, una esperanza que ya tiene 2000 años. Liotam Hoshim, ser un pueblo libre. Be'artzeinu significa nuestra patria en Jerusalén. Muy bien. Es medio extraño, porque la única canción que a mí me emociona, ¿verdad? Muy bien. Yo dirijo una ONG especializada en lo que se conoce como Asbará, que es intentar explicar la postura de Israel y los problemas que tiene Israel en el mundo de habla hispana y de habla portuguesa. Trabajamos en 18 países diferentes y el punto de partida nuestro es un punto de partida medio extraño que empieza con nosotros. Y es, en general, los judíos del mundo pensamos que los no judíos nos odian. Tenemos razones para entender por qué. Porque durante años han educado, también buena parte de la iglesia, a que el judío era la religión pasada y ahora había sido sustituida por una nueva religión en el cual teníamos que borrar todo nuestro pasado y sustituirla y eliminarla. Nosotros hemos sufrido inquisiciones, persecuciones, muertes a diestra y siniestra, cruzadas cristianas que mataron judíos en masa, y la última gran matanza fue el Holocausto. Y perdón que lo digo de forma muy clara, pero los israelíes en general hablamos así. Les voy a decir las cosas tan claras como yo las pienso. Por otro lado, hay una realidad que también existe, y es que hay millones de personas no judías en el mundo que aman a Israel. No son una, ni son dos, ni son tres. Hay muchos que son verdaderos cristianos. Para mí, un verdadero cristiano ama a Israel, porque no puedes amar a Jesús y a su familia no. Y les recuerdo nuevamente que Jesús era un judío viviendo en Judea, se educó como judío, y el pueblo y el libro que ustedes estudian y que bendicen también es un libro de los judíos. Por lo tanto, somos familia lejana, cercana, tenemos diferencias teológicas. Sí, tenemos diferencias teológicas, sin duda, pero tenemos tantas cosas que nos unen, que lo que les vengo a decir yo es, vengo aquí, al medio del Salvador, en una comunidad que no sé que van a tener 5, 10, 30 o 50 personas, porque vengo a decirles, sabemos que hay gente que nos ama, sabemos que nuestros principales aliados son la iglesia evangélica en cualquier lugar del mundo, que la mayoría vengo a invertir tiempo, dinero, fondos del pueblo judío a que ustedes sepan que nosotros también los queremos. Que cuando ustedes aman a Israel, no es solamente que nos aman, nosotros también. Buena parte de Israel empezamos a entender que tenemos muchos aliados. Yo vengo a explicarles por qué tienen que amarnos más. ¿Por qué? Porque voy a explicar temas políticos que a primera vista parecería ser que uno podría llegar a pensar que el problema que tenemos en Medio Oriente es que mucha gente nos quiere destruir. Y tengo novedades para esta gente. El problema no somos nosotros.
Significa, si uno piensa que el problema es que musulmanes radicales quieren asesinar al pueblo judío, quiero decirles que el problema lo tienen ustedes. Año 1920, 80 millones de judíos, de cristianos, viviendo en Medio Oriente. 80 millones de cristianos. En la actualidad son 11. Los cristianos árabes cristianos, se escapan del Medio Oriente. Muchos se vienen a vivir acá. Muchos se van a vivir a Chile, a Estados Unidos, a Australia. Árabes cristianos, no son árabes musulmanes. En Belén, por ejemplo, la gran ciudad cristiana, vive nada más que el 10% de la población cristiana, el resto se escapó. Por lo tanto, el problema, como voy a explicar hoy, no somos nosotros. Vengo a decirles que va a ser mejor que se empiecen a despertar, porque el que está matando a cristianos también me quiere matar a mí. Y si yo como israelí no vengo y les digo lo que estoy diciéndole, entonces voy a ser políticamente correcto, que es lo que le gusta a mucha gente. Yo no me interesa ser políticamente correcto. Yo les digo a la gente que me quiere destruir dos cosas claras. Una, que estoy convencido que a mí me protege el Creador. Estoy convencidísimo. Porque solamente así se puede entender cómo ganamos guerras que era imposible ganar. Lo segundo es que por las dudas siempre está bien tener un gran ejército. Y nosotros tenemos un muy buen ejército. Porque a diferencia de otras épocas de la historia humana, en donde al judío se lo mataba y él no reaccionaba, yo quiero que me vean los ojos y me crean cuando les digo, a mí y a mi familia no nos matan más. Y menos gratis. Se termina esa época. Yo me voy a defender, y como dijo mi primer ministro Golda Meir, una excepcional mujer, dijo: yo prefiero que el mundo me odie y me tenga antipatía, pero yo ganar todas las guerras, a que me coloquen una hermosa esquela en un diario hablando bien de mí, pero contando que estoy muerto. Es verdad, la prensa a nosotros mucho no nos quiere muchas veces, principalmente porque la gente no entiende el conflicto que tenemos nosotros. Pero en ese momento a mí me interesa la prensa y me interesa invertir en periodistas, pero la prensa al fin y al cabo es secundaria. A mí me interesa mi casa. Y me interesa no volver a repetir una época en la historia donde yo no tengo un Estado que me defienda. Muy bien. Y entonces me gustaría explicar lo siguiente. Nosotros trabajamos con mucha gente no judía y le decimos unámonos porque tenemos muchísimas cosas en común. Y les quiero decir que no me acuerdo de una época histórica en donde la relación entre las distintas iglesias e Israel haya sido tan buena como es ahora. Estamos viviendo una época dorada, y no solamente, por ejemplo, con la entrada del nuevo Papa. Estamos pasando por una época que más o menos sabemos perfectamente que somos hermanos, tenemos una relación sensacional, y también en Israel con el resto de las iglesias evangélicas. Que sepan que hay muchas iglesias evangélicas en el mundo y organizaciones evangélicas ayudando a Israel, visitando Israel. Por ejemplo, en el medio de las guerras más feroces que hemos tenido últimamente, siempre había grupos evangélicos visitando Israel. Y nos decían, nosotros no vamos a parar de visitar Israel por esto. Yo creo, y sería bueno, que de todas formas trabajemos más fuertemente dentro de las comunidades para que el mensaje de amor a Israel es el que prevalezca, porque es una lucha interna que también ustedes están intentando superar. No todas las iglesias, no todas las iglesias evangélicas aman a Israel. Es una verdad. Por lo tanto, como yo estoy hablando sinceramente con ustedes, cuando pregunten, pregunten sinceramente. Les pido que en un momento se transformen en israelíes. Nosotros a veces no tenemos filtro, decimos las cosas como son. Para bien o para mal. Como somos familia, máximo te ofenderás y después no te ofenderás más. A mí no me van a ofender. Peor de lo que me tratan en una universidad chavista, en el cual empiezo a hablar de Israel y me insultan. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Ustedes no me van a pegar, espero. A muchos de ustedes los veo aquí
y estoy tranquilo porque me imagino que yo corro más rápido. Por ustedes, no sé. Muy bien. Lo siguiente. Así se termina el conflicto Medio Oriente. Ya está. Este es el mapa del fin del conflicto del Medio Oriente. Hay personas que piensan, y casi todo el continente vuestro piensa así, que nosotros tenemos un conflicto con los árabes o con los palestinos por tierras. La gente piensa que es un conflicto por tierras, se piensa que el problema es la ocupación. Y explico a qué se refiere cuando hablan de la ocupación. Los medios de comunicación dicen la ocupación israelí de territorios palestinos. ¿Por qué piensan así? Porque en vuestro continente es imposible pensar conflictos que no sean por cosas. Se llama dialéctica marxista. Un marxista habitualmente piensa conflictos por tierras, por agua, por petróleo. Y la gente del conflicto Medio Oriente piensa que es un conflicto por tierras. La historia que les cuentan es la siguiente. Digamos la historia más exagerada. Alguien va a venir y va a decir, había un pueblo añejo, antiquísimo, el pueblo palestino. El pueblo palestino no es el pueblo filisteo que vivía en la zona de la costa. Los filisteos son griegos, vinieron de Creta y la cultura era minoica. Los palestinos no tienen nada que ver, son musulmanes árabes. La palabra Palestín viene del verbo liflosh, que significa los invasores. Son invasores que vinieron de Creta y se asentaron en la costa. Los palestinos no son filisteos, son otro pueblo. Y si serían filisteos, genial. Que hagan su estado independiente en Creta. No son cretenses. La historia cuenta que había un pueblo antiquísimo llamado los palestinos. Hasta tal punto llega la costumbre de decir barbaridades que mucha gente va a decir, pero Jesús era palestino. Qué lástima que él no se enteró. Jesús era un judío viviendo en Judea. La historia le van a decir que en la guerra del 67, del año 1967, la llamada Guerra de los 6 días, que duró, 4 horas, que fue el tiempo que tomó a Israel matar y bajar todos los aviones enemigos. Entonces, como tenía superioridad aérea, se terminó la guerra. En la guerra de los 6 días, que duró 4 horas, los ejércitos enemigos de Israel atacan a Israel. Desde Siria, desde Jordania y desde Egipto y desde el Líbano. Israel se defiende y en una guerra defensiva, Israel toma territorios porque ganamos la guerra. ¿Esto es ilegal o es legal? Muy bien. ¿Es ilegal o es ilegal? Muy bien. Desde el punto de vista de la ley internacional, uno no puede tomar territorio por medio de la guerra. Está prohibido. O sea, en primera vista podría ser que sea ilegal. Para eso está la Convención de Ginebra, que establece que no podés conquistar territorios por la fuerza. En otras palabras, si mañana Guatemala ataca a El Salvador, Dios no quiera, y les toma territorios a ustedes, es ilegal. ¿Bien? Pero si Guatemala ataca a El Salvador y El Salvador se defiende, y El Salvador pasa a ganar la guerra, y El Salvador toma terreno de Guatemala, se lo pueden quedar. Se llama la doctrina Stone. ¿Y eso por qué es? Porque de lo contrario, si no sería así, cualquier Estado puede agredir a otro sin pagar ningún precio. Para eso se establece la doctrina Stone. Y a diferencia de otros conflictos, nosotros tenemos toda nuestra historia acá. A ver, Abraham Avinu, el patriarca Abraham, compró Hebrón por 400 monedas de plata. ¿Sabemos cuánto pagó también? No es que Hebrón no nos importa a nosotros. La primera capital de los judíos después de la salida de Egipto fue Shiloh.
en el medio de Samaria. Uno de nuestros grandes líderes, Sansón. ¿Se acuerdan? Shimshon Agibor. Sansón, que tenía su fuerza, ¿dónde? En el cabello, muy bien. ¿Y cómo lo llamaban? El Nazareno. ¿Saben por qué era Nazareno? Porque los nazarenos no tomaban alcohol, eran personas líderes tribales y líderes militares. No estaban todo el día medio contentos. Sansón era un gran líder llamado el Nazareno. ¿Por qué digo esto lo del alcohol? Porque en las montañas de Israel, donde nació mi país, se plantó toda la historia de vinos, y en la actualidad Israel es un gran productor de vinos también. Nuestra historia se gesta en esta zona, o sea, no es un terreno que nosotros no conocemos históricamente. El rey David conquistó toda la ciudad de Jerusalén, la antigua. ¿Y el rey David dónde nació? ¿Se acuerdan? Muy bien, en Belén. Muy bien. Cuando nos toman el territorio, nosotros tomamos el territorio de Judea y Samaria, donde no existía ningún país. Y con el paso del tiempo fuimos colocando colonias judías en terrenos históricos nuestros también. Ahora bien, en la actualidad, el primer ministro israelí dice: vamos a llegar a un acuerdo, lleguemos a un acuerdo entre nosotros y los palestinos. Y el acuerdo es el siguiente. ¿Ven todos los lugares que están marcados en azul? Estas zonas son zonas en donde viven muchos judíos concentrados, en colonias judías. O sea, viven en total 500.000 judíos adentro de esta zona y otros 7 millones de personas dentro de Israel. En total nuestra población es nada más que 7 millones y medio de personas. 500.000 vivimos acá. El 70 al 80% viven en las zonas azules. Viene el primer ministro de Israel y dice: nosotros nos quedamos con esta zona y vamos a compensarlos a ustedes con zonas que hoy en día son nuestras, las zonas rojas. ¿La ven? Y se van a crear dos estados, el Estado judío y el Estado árabe-palestino. Y es que quiero decir bien claro, el pueblo palestino es un pueblo nuevo, tiene 40, 50 años de vida nada más, pero ellos se consideran pueblo. Yo los acepto. Uno me podría decir: pero Gabriel, está escrito en la Biblia, en la Torá, que la tierra de Israel es para los judíos. Es verdad. Sí, es verdad. Y que no hay que dividir la tierra, es verdad. Pero yo como judío les digo, para mí la vida es más importante que todo. Yo estoy dispuesto a ceder tierra mía para que haya un Estado palestino también. Es mi opinión. No importa, no me inventen la historia, no me digan que ustedes son descendientes de los filisteos, no me digan que ustedes son descendientes de los cananeos, porque lo único que les falta es que me digan que son descendientes de los dinosaurios. Porque todo el tiempo inventan más pasados, inventan la historia de la gente. Yo, que tengo 4.000 años de historia demostrada, estoy dispuesto a reconocer un pueblo que tiene 40 años. Quiero que creen estados. No me inventen más la historia. Lo que dice Israel es: se va a crear un Estado palestino. Y el Estado palestino va a ser esto más esto. ¿Se acuerdan ustedes quién gobierna acá? Esto es la Franja de Gaza. ¿Quién gobierna ahí? Un grupo fundamentalista palestino llamado Hamas. Y el Hamas, ¿qué significa en castellano? En árabe Hamas, en castellano efervescencia. El Hamas es un grupo como el Qaeda con otro nombre. Es un grupo radical que quiere erradicar a Israel de la faz de la tierra, y para eso tiene cohetes de distinto calibre. Cohetes chicos que, si ustedes quieren, después armamos unos cuantos. Robamos unos palos de luz, lo cortamos en varios pedacitos, le ponemos adentro una mezcla de abono y azúcar, explosivo en la punta, y los hacemos volar 3-4 kilómetros. Tienen cohetes que llegan a cubrir todo Israel. Esta gente nos vuelve loco todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, ¿saben qué? Yo
Sé que para ustedes va a ser imposible entender lo que vive una familia que vive al lado del Hamas. Pero háganme un favor, síganme la corriente, por favor. Vamos a contar. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡boom! Eso es lo que tarda un niño que vive en Sderot, aquí, en ir a buscar refugio cuando escucha la alarma porque nos disparan desde la franja de Gaza. Esto no aparece en las noticias porque es irrelevante. Pobres palestinos, me tiran 100 cohetes por día a veces. ¿Saben lo que es que niños pequeños vivan todo el tiempo en refugios antibombas? ¿Y saben lo que es que chicos de 10 años se vuelvan a hacer pipí en la cama? Porque les agarran traumas. Este es el momento cuando nos disparan más de la cuenta, donde el ejército israelí interviene. Y en ese momento, toda la prensa mundial hace una fiesta. Pero los miles de misiles que caen en Israel, nadie dice nada de eso. Ahí gobierna el Hamas. Y aquí gobierna la Autoridad Nacional Palestina. Lo que dice Israel es, hagan un Estado, el Estado que tenga dos partes. ¿Cómo se va a unir este Estado? Por una canaleta que tenga 2 vías de autos, en el cual los palestinos con una tarjeta magnética pasen la tarjeta magnética y salgan 20 minutos después del otro lado. ¿Me siguieron? ¿Y qué pasa con Jerusalén? Jerusalén, los barrios judíos quedarían para los judíos, los barrios árabes para los árabes, y la ciudad vieja de Jerusalén tiene 4 barrios. 4 barrios. El barrio más grande es el barrio musulmán. El segundo barrio más grande, el barrio cristiano, donde está el Santo Sepulcro. Está el barrio armenio, que es el más chico, y el barrio judío, que es el segundo más chico. El barrio armenio y el barrio judío para los judíos. El barrio musulmán y el barrio cristiano para los árabes. Esa es más o menos la división. Yo entrevisté al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y le pregunté, ¿usted está dispuesto a este mapa? Y él dijo, puede ser, pero no. No aceptó este mapa. Este mapa es el fin del conflicto. Lo que les quiero decir con esto es que el conflicto ya se terminó. Si ustedes piensan que el conflicto es por tierras, el conflicto se terminó. Es así, 1 kilómetro más para un lado, 1 kilómetro más para otro. El conflicto no es por tierras. Está bien que ustedes piensen que el conflicto es por tierras, porque los han educado a pensar de una manera marxista, por más que ustedes no sean marxistas. La forma automática de pensar es un conflicto por tierra, por petróleo, por agua. Pero el conflicto medio ambiente no es por eso. ¿Quieren que les diga por qué es? Es un conflicto religioso. Simplemente. Para los judíos no es un conflicto religioso. Para los musulmanes sí. Es un conflicto religioso porque el musulmán así lo cree. Hay que entender lo siguiente. ¿Cómo era tu nombre que me quedé? Margarita. Marta. Yo tengo un conflicto contigo. ¿Está bien? Supongamos. Yo tengo un conflicto contigo porque pienso que tus gafas son mías. Entonces te golpeo todo el tiempo y digo, quiero las gafas, quiero las gafas, quiero las gafas. Y tú tienes un conflicto conmigo porque tú piensas que yo hablo demasiado alto. Entonces yo te golpeo y tú me dices, baja la voz, baja la voz. Y yo bajo la voz y te sigo golpeando. ¿Quién es el agresor de los dos? Yo te la golpeo. Por más que yo todo el tiempo hable más bajo, el conflicto no se terminó. Porque quien agrede, que soy yo, pienso que el conflicto es por las gafas. Y no es por la voz. Él piensa que el conflicto es religioso, el musulmán. Y yo pienso que el conflicto es por tierras. Por eso los israelíes todo el tiempo decimos, démosle tierras, pero el conflicto no se termina. Porque el conflicto no es por tierras. Lo que pasa es que decir esto es políticamente incorrecto. Porque yo tendría que explicarles cómo piensa un musulmán radical. ¿Me entienden? Y ahí entran ustedes, porque ustedes son los perseguidos en el Medio Oriente, no yo. A mí me defiende uno de los mejores ejércitos del mundo, a ustedes no le defiende nadie. Y cuando ustedes se atreven, como hizo el Papa, ustedes directos no, pero la cristiandad en general, se atreve a alguien a decir
que la culpa la tiene el Islam porque enseñan a sus hijos a matar a todo aquel que no es musulmán, Al Qaeda coloca 2 coches bomba y matan a 22 cristianos en Irak. Y el mensaje es para que el Papa no vuelva a hablar. Entonces los europeos, ¿qué sucede? Están, como decimos en España, acojonados. Tienen miedo. Y yo trabajo con las Fuerzas de Seguridad de España, capacitando a policías, y me dicen, tenemos miedo, porque nos estamos quedando sin Europa, y la Europa es una Europa cristiana, nos estamos quedando sin Europa porque no entendemos nada. Y no entienden nada porque mientras ustedes, cristianos en Europa, tienen 1.3 hijos, nada más, los musulmanes en este momento están teniendo 3.9. De los cuales no me dice nada eso, pero si el 25% de esos musulmanes son radicales, tenemos un problema. No son 2 o 3 personas, tenemos un problema. ¿Quién tiene acá 4 hijos? Uno. ¿Quién tiene 3? 2. 1. Muy bien, los que tienen 1, cuando terminemos de esta charla, van a casa, completan los 2 necesarios mínimos para seguir manteniendo el pueblo salvador. Necesitamos tener 2 hijos por familia. 1 más. En Israel tenemos 2.9, casi 3. A pesar de que yo tengo 2. Quise tener un hijo más y mi esposa me dijo, por supuesto que sí, cuando tú te puedas quedar embarazado, tenemos 8 más. Por ahora solamente me quedan. Muy bien. ¿Se entendió este mapa? ¿Alguna pregunta respecto al mapa territorial, la solución territorial? Uno puede decir, pero sí, por favor. Sí, busca mapa de Olmert. Olmert, O-L-E, es el primer ministro israelí anterior, es lo que le ofreció a Abu Mazen, el presidente de la Autoridad Palestina. Sí, arriba dice el plan Olmert. ¿Está bien? Este es el mapa territorial. Uno podría decir, pero no solamente es por tierra, también es por agua. Hay un problema de agua en Medio Oriente, es verdad. Israel necesita para poder vivir 2.300 millones de litros cúbicos de agua. Sin eso nos cuesta vivir. ¿Cuál es la diferencia? Que en este momento estamos produciendo entre 600 y 700 millones de litros cúbicos de agua salada. Israel es potencia desalinizadora de agua. Por lo tanto, si el problema es de agua, vamos a producir más agua. Cuando se trata de temas económicos, de temas de tierras, materias, petróleo, si hay buena voluntad, nos dividimos. Cuando el problema no es por eso, es el problema más grave todavía. Si el problema sería por tierra, ¿cómo se explica que en el año 2005 todos los israelíes que vivían acá se retiraron? La retirada unilateral de la Franja de Gaza. Nos fuimos, los 8.000 israelíes que estábamos ahí, nos fuimos. Nos fuimos y ¿qué hicieron? Nos lanzaron misiles. Nos retiramos del sur del Líbano. ¿Qué hicieron? Nos lanzaron misiles. El que conoce más o menos lo que estoy explicando, tiene que hacer la pregunta del estómago. Si nosotros mañana nos retiramos de todo el territorio llamado los territorios ocupados o Cisjordania, todos los israelíes nos levantamos y nos vamos, ¿va a haber paz? Entonces el conflicto no es por tierra. Es importante decirlo de forma bien clara, porque acá hay un agresor que da la casualidad que nos agrede, ustedes en el Medio Oriente y aquí también. Y el agresor no es el Islam. El agresor es la interpretación del Islam que se conoce como islamismo y que ustedes la pueden ver en Al Qaeda, Hamas, Hezbollah, todo el grupo terrorista islámico que deambula por el mundo. Es la interpretación política del Islam. Y yo les quiero explicar cómo piensa una persona así. Porque solamente entendiendo y leyendo el Corán, ustedes pueden entender la gravedad del problema. Y es grave el problema. Muy bien, ¿preguntas hasta ahora? Por favor. He leído de que una de las críticas que le hacen a Israel, los palestinos, es que los israelitas siguen construyendo sistemáticamente edificios de vivienda en las zonas ocupadas. Te podría hacer 2 respuestas. Te voy a hacer la políticamente correcta o la tranquila.
porque todo depende de qué tipo de público tengas. La tranquila, porque no fue una agresión, una cuestión, me preguntaste en forma amena. Lo que dice Israel es, señores, estamos construyendo todo el tiempo dentro de los bloques que nos vamos a quedar. Las 1500 casas que fueron aprobadas y construidas en 3 días están dentro de ese bloque. Que todos sabemos que van a quedar en manos de Israel. La segunda respuesta podría ser, muy bien, estoy construyendo porque me atacaste. No me hubiese atacado la guerra, no hubiese tenido que construir. La tercera respuesta, que es la más agresiva de todas, es: tú no me reconoces a mí como Estado judío, no quieres que viva, no me reconoces mi existencia. Hasta que no me reconozcas voy a seguir construyendo, porque es terreno mío, histórico, hasta que tú me aceptes como nación. Y si no me vas a aceptar como nación, te vas a quedar sin nada, porque la agresión tiene un costo. Y no lo voy a pagar yo, lo vas a pagar tú por el agresor. ¿Verdad que no parecía tan agresivo a primera vista? Parecía un buen chico. No dice la Biblia nada. Claro, de la Éufrates hasta el pero la verdad es que mapas del reino judío fueron varios. La época más grande fue la época de los Hashmonaim, de los Hampuneos, que llevó un terreno extensísimo. Y en la época del rey David, la ciudad de Jerusalén era el centro, pero era una zona muy pequeña, era nomás desde aquí hasta ahí arriba el reino de Judea. Por lo tanto, no hay un terreno claro que es la historia de Israel. Bueno, pero el río Jordán, hasta donde ven tus ojos, depende de la vista de cada uno. Muy bien, la parte amarilla, viven ahí árabes que se denominan hoy en día palestinos. Pero adentro de estos lugares viven también colonos judíos. Lo que pasa es que los colonos judíos viven principalmente en el mapa, en las zonas azules que te mostré, pero también viven colonos judíos aquí, pero las colonias son muy chicas. Por eso te dije que el 80% vivía concentrado en estas zonas que están acá. Aquí, aquí y aquí. Se llaman los bloques territoriales. Y cuando ustedes escuchen que se aprobaron casas construidas nuevas, se aprobaron casas dentro de los bloques territoriales. Están revueltos. Claro, están revueltos, pero te vuelvo a decir, en el Estado de Israel actual, la gran mayoría de israelíes como yo pensamos que las tierras son importantes y las tierras son nuestras históricamente y Dios nos dio la tierra por derecho propio, pero estamos dispuestos a renunciar, aparte de ellas. ¿Por qué? Porque para una persona judía lo más importante es la vida, ante todo la vida. Yo sé que puede resultar raro eso, pero yo les digo como israelíes, yo prefiero que mi hijo no vaya al ejército, pero mi hijo vaya al ejército. Yo tengo que educar a mi hijo de una manera que es extraña para ustedes. Tengo que educar a mi hijo a que tenga mucho valor y mucha fuerza para defenderse de los enemigos, pero que a la vez esté obsesionado con la paz. ¿Me entienden? Porque yo quiero que cuando termine el conflicto, seguir viviendo conmigo mismo. Uno me puede decir, ¿y por qué si Israel no tiene la capacidad militar para erradicar de la faz de la tierra al pueblo palestino? Militarmente hablando, Israel puede, si quiere, matar a todos los vecinos que tenemos. Es algo fáctico. Tenemos las armas para hacerlo. No lo hacemos porque nosotros pensamos que eso es inmoral, simplemente. Y cuando termine el conflicto, tenemos que seguir viviendo con nosotros mismos. Entonces es mantener un balance entre tener moralidad, pero tener la fuerza para defenderte. ¿Me respondí? Muy bien. ¿Seguimos un poquito? Una última y seguimos. Sí. Sí. Es por eso que la ultraortodoxia judía, que vos no ves en la televisión vestidos de negro, ellos también están dispuestos a hacer territorio. En la actualidad, el 76% de los israelíes quiere la paz y está dispuesto a un Estado palestino. A veces,
hermanos míos evangélicos me dicen, ustedes son demasiado buenos, no pueden renunciar al terreno entregado a ustedes por Dios. Y me critican a mí desde la derecha, ¿me entienden? Es medio extraño, pero los entiendo. Pero yo vivo ahí. El que tiene que matar a los ejércitos soy yo. También tiene su valor, ¿verdad? Muy bien, lo siguiente. Viene el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y le dice a los palestinos, quiero 2 estados para 2 pueblos. Quiero que ustedes también tengan su estado, pero quiero que el Estado no tenga armas militares pesadas. No quiero que tenga aviones ni tanques, porque ustedes lo van a usar contra nosotros nuevamente. Quiero que el Estado palestino no firme acuerdos con países como por ejemplo Irán. No quiero dividir Jerusalén nuevamente, porque es la capital histórica del pueblo judío. Y no quiero que los refugiados palestinos, los que sean, vuelvan a Israel, sino que vuelvan al Estado palestino a crearse. Esto es una especie de aclaración del mapa anterior. Lo que pasa es que Netanyahu viene y agrega algo, y de pronto abrimos los ojos al problema, porque Netanyahu le pide a los palestinos que reconozcan a Israel como hogar nacional y cuna nacional del pueblo judío. Eso significa que ellos deberían reconocer que los judíos estábamos antes que ellos. Eso significa que el conflicto se terminó. Netanyahu hizo algo que nadie había hecho hasta entonces, y es hablar en términos religiosos. Nosotros estamos dispuestos a todo eso, pero quiero que nos reconozcan como Estado judío, porque teológicamente hablando es como decir que el conflicto se terminó. Y ahora les explico cosas sobre el Islam. ¿Está claro esto? Ahora les explico por qué. Lo siguiente. Gabriel, solo hay algo importante, que en el año de 1947 las Naciones Unidas de Inglaterra también ofrecieron el Estado local. Claro, le ofrecieron a los árabes. En el año 47 se partió la tierra antigua de Palestina y se quería crear un Estado judío y otro Estado árabe. No se llamaba palestino, era árabe. Los árabes no aceptaron, porque tienen una pequeña característica estos muchachos vecinos nuestros. Ellos no quieren crear un Estado. Si hubiesen querido crear un Estado, ya lo hubiesen hecho. Lo que quieren es destruir lo nuestro. ¿Sabe la cantidad de millones de dólares de donaciones de países que han recibido? Podrían haber utilizado ese dinero para construir empresas, caminos. No les interesa. Les interesa destruir lo que nosotros hacemos. Ya lo hubiesen creado hace tiempo el Estado si hubiesen querido. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Voy a explicar un poco de teología islámica y de historia islámica. ¿También? Si me pierden, entonces alguien me levanta la mano y me dice, Gabriel, no entiendo ni una palabra de lo que estás explicando. Quizás no con esas palabras. Año 570. Una tribu pagana llamada la tribu de Quraysh vivía en la Meca. ¿Cómo se llama la tribu? Quraysh. La tribu de Quraysh, una tribu pagana. En el año 570 nace Mahoma, de la tribu de Quraysh. Mahoma se casa con varias mujeres. La primera mujer de Mahoma se llamaba Khadija. Y Mahoma se casa con Khadija, y Khadija tiene muchos negocios porque su padre es un gran comerciante. De la tribu de Quraysh, que eran casi todos comerciantes. Muy bien, Mahoma empieza a visitar el mundo y conoce principalmente a los judíos y a los cristianos, pero con los judíos trabajó más. Y él descubre el mensaje monoteísta de un Dios que no se puede ver, la abstracción de Dios. Y en la tradición musulmana, Mahoma empezó a entender que la incultura y la ignorancia debían ser erradicadas por un mensaje de creencia en un solo Dios que no se puede ver, que él llama... Muy bien. ¿Está claro eso? En la cultura musulmana, la época de confusión pre-mahometana se conoce como Jahiliya. ¿Cómo se conoce? Jahiliya. Todo grupo terrorista
piensa que ustedes son Yahilía, porque ustedes son Occidente. Y nosotros también somos Yahilía. Nosotros somos Occidente. Nosotros estamos confundiendo al verdadero musulmán, porque lo estamos corrompiendo. ¿Con qué? ¿Dónde se vio que una mujer musulmana conduzca un auto? ¿Dónde se vio que se vea cine con mujeres desnudas? ¿Dónde se vio que se vote en una democracia? Todo eso es Yahilía, es Occidente. Nosotros nos sentimos que nos atacan nuestra cultura. Por eso, todo grupo radical musulmán no está en contra de Israel, está en contra de la Yahilía. Ustedes también son Yahilía, porque ustedes son Occidente. Ustedes son los valores judeo-cristianos que mamamos juntos. Porque podemos tener diferencias teológicas reales, pero los dos educamos a nuestros hijos con los 10 principios básicos que toda la humanidad y la cultura judeo-cristiana nos guiamos. ¿Sí o no? Muy bien. Mahoma se muere en el año 632. Él se muere y conquista, antes de irse, todos los terrenos que están aquí. Y después a Mahoma lo siguen los califas, los líderes religiosos ortodoxos que eran muy amigos de él, y conquistan esto. Y después vienen los califas omeyas y conquistan todo esto. Toda la zona conquistada por los 3 primeros califatos. Califa significa el rey que tiene poder religioso también. En el Islam no existe separación entre religión y Estado. No es como el cristianismo en el cual para el César lo que es del César y para Dios lo que es de Dios. En el Islam las dos cosas están unidas. Se llama califa. Los 3 primeros califatos se impuso ahí la ley ortodoxa islámica. Lo que se conoce como Sharia. Sharia es la ley ortodoxa islámica. Lo que dicen los musulmanes es: ese terreno donde se impuso la Sharia, la ley ortodoxa islámica, es Casa Santa del Islam. En árabe, Dar el Islam. Ningún musulmán puede renunciar nunca a Dar el Islam. Por lo tanto, que haya un Estado judío en el medio de Dar el Islam es como si fuese un pinche del dedo del Islam. ¿Se entendió por qué es importante dar el Islam? Todo lo que no es dar el Islam se conoce como la casa de la espada, dar el arma. Porque como el Islam es la única verdad, todo aquel que no acepta el Islam algún día lo aceptará. Por las buenas o por las malas, por la palabra o por la espada. Por eso se llama la casa de la espada. Por eso Europa está siendo conquistada por grupos musulmanes, porque ellos piensan que hay una sola verdad, que es el Islam. ¿Me entienden que es más grave todavía? No es un tema de tierras. Nosotros en Israel somos un pinche occidental en medio del mundo musulmán. Pero tengo un anuncio, ustedes también. Y Europa también. ¿Se entendió ese concepto? Segundo concepto importante, a tener muy en cuenta. Para una persona musulmana radical, esto es palabra santa. Y para una persona moderada también, pero piensa que esto ya no es actual. Una persona radical te va a decir lo siguiente: la única verdad en el mundo es el Islam. Es la única verdad. Todo aquel que cree en un solo Dios, pero que no es Alá, yo lo considero dhimmi. Ustedes son dhimmis. Dhimmi significa cree en un solo Dios, pero no en Alá. ¿Quiénes son los dhimmis? El pueblo del libro, los judíos y los cristianos también. Lo que ellos dicen sobre los judíos y los cristianos es: los judíos y los cristianos recibieron la palabra de Dios, pero la malentendieron y la malformaron, y por lo tanto son pueblos que deben ser suplantados por la única verdad, el Islam. La teoría del reemplazo, del traspaso, es mucho más fuerte que el Islam, mucho más fuerte que el Islam. ¿Qué hay que hacer con un cristiano y con un judío? Imponerles las leyes de la dignitud, del dhimmi. Las leyes del dhimmi son así y rigen en muchos países islámicos.
Las reglas del living dice lo siguiente: un cristiano y un judío no pueden construir ni iglesias ni sinagogas. ¿Dónde? En Tierra Santa Islámica, en Dar el Islam. Un judío y un cristiano no pueden reconstruir ni su iglesia ni su sinagoga. Un judío y un cristiano no pueden hacer tocar sus campanas ni su shofar, el cuerno, en Tierra Santa Islámica. Un judío y un cristiano no puede montar a caballo o en burro. Un judío y un cristiano no puede portar una espada, porque eso humilla al Islam. Un judío y un cristiano tiene que pagar el impuesto por cabeza, conocido como jizya, que el judío y el cristiano lo paga arrodillándose ante el musulmán y le pueden pegar una patada, principalmente en la parte de atrás. Un judío y un cristiano no puede evitar y prohibir que tu hijo sea educado al Islam. ¿Qué es entonces la limitud? La limitud es una conversión por pasos. No te convierto a la fuerza, te convierto de a pasos. Por lo tanto, si uno piensa que el problema es con nosotros, hay que entender lo siguiente. Los coptos, cristianos coptos en Egipto, son el 10% de los egipcios. Son perseguidos todo el tiempo por los musulmanes, todo el tiempo. Las mujeres cristianas en Argelia son obligadas a casarse porque el Islam en cierta parte de Argelia piensa que una mujer cristiana es una prostituta en potencia y por lo tanto se tiene que casar con un cristiano hasta los 18 años. Si ustedes van con una Biblia del Nuevo Testamento, van a Pakistán, los pueden acusar de blasfemiar al Islam. El castigo, 100 latigazos. En Belén los cristianos se van y abandonaron Belén y también Nazaret hasta que intervino el gobierno israelí. Los maronitas en el Líbano se fueron. Muchos de ellos viven acá. Son de origen libanés, maronitas, son cristianos. Porque ustedes son dimis también. A diferencia de nosotros, a ustedes no lo defiende nadie. Yo tengo un ejército material, lo defienden otros, pero al fin y al cabo se terminan escapando del ambiente. ¿Se entendió el concepto de Dini? Muy bien, 2 conceptos más y terminamos con esto. ¿Alguien me puede explicar lo que significa en el cristianismo la paz? ¿Qué es paz? Vamos. ¿Qué es la paz? La ausencia de guerra, muy bien. ¿Y qué profecía nos cuenta lo que va a pasar en la época de la paz? Isaías. ¿Y qué nos dice? A ver, voy a resumirlo a grosso modo, de manera... grosso modo. Cerca de mi casa, en la montaña de Megiddo, va a ocurrir una batalla entre el bien y el mal. ¿Quién va a ganar? El bien. En la batalla de Megiddo, Megiddo, Armagedón, va a ganar el bien. ¿Y qué va a pasar entonces? Va a haber armonía entre todos los pueblos y las naciones de la tierra, incluso los animales. Incluso el cabrito va a andar y el león no se lo va a comer. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Muy bien. ¿Y qué piensan los judíos con respecto a eso? Lo mismo, pero los judíos piensan que va a venir por primera vez el Mesías. El concepto de paz es igual. El concepto de paz, ustedes cuando se imaginan paz, se imaginan todas las personas abrazándose con un encendedor en la vela cantando la canción de la amistad. ¿Por qué es lo que nos educaron? Es el concepto de paz en la tradición judía cristiana. En el Islam no existe ese concepto. Existe, ¿cuándo va a haber paz? Cuando todos asumamos la superioridad de Alá y vamos a poder vivir nosotros, sí, como dices. El Islam considera al judaísmo una religión falsa que no es un pueblo. Entonces, ¿cómo nos van a reconocer el Medio Oriente como un Estado propio? ¿Cómo se van a atrever ellos a reconocernos a un dhimmi que tenga un Estado propio en medio del corazón del Islam? Por eso el conflicto religioso, porque el que manda en el Medio Oriente es el Islam radical, no es el Islam moderado. En el mundo sí, la mayoría son musulmanes moderados, pero en el Medio Oriente el que manda es el extremismo. Y ellos no nos consideran a nosotros dignos de un país propio,
y piensan que nosotros y ustedes contaminamos el Islam. ¿Se entendió el concepto de paz? En la ley islámica solamente hay paz dentro del Islam. Y más o menos lo resumo así, un conflicto. Tú perteneces a una jamula, a una clan, y tú perteneces a otro. Tú matas a alguien de ese clan. Tú tienes la obligación de matarlo a él también. No a él, a alguien de su clan. Si él mata a una mujer de su clan, tú tienes que matar 7. ¿Hasta cuándo? Hasta que los dos se pongan de acuerdo, venía a hablar conmigo que soy el juez. Y en ese caso, yo establezco una sulja, un perdón en árabe, sulja. Y sulja establece, como tú mataste primero a ella, tienes que perder $1.000 de compensación. Y así se termina el conflicto. La sulja, que es el concepto de paz, es solamente dentro del Islam. No dentro del Islam y un dhimmi. Dentro del Islam y un dhimmi existe otro concepto, que es udna, tregua. Explico el concepto y con esto termino. Tregua, udna. En el año 628, Mahoma firma un acuerdo con su tribu pasada, la tribu de Quraysh, la Meca, por el cual Mahoma no le roba más a Quraysh y a cambio Quraysh permite que Mahoma hable. ¿Cuánto tiempo tarda ese tratado, la UTNA? 10 años. Al segundo año, Mahoma rompe la tregua, apresa a los líderes de Quraysh, conquista la Meca y se terminó todo el asunto. Los seguidores de Mahoma le preguntan, Mahoma, mentiste. ¿Qué le responde Mahoma? Se puede mentir si favorece el Islam. En términos se conoce como taquía. Por eso ellos dicen que los dinosaurios son palestinos, porque se puede mentir. Hay la tradición de que se puede mentir el Islam y no se guía por la risa, no levantar falso testimonio. No existe eso. Se puede mentir si favorece el Islam. Así piensa un musulmán radical. Claramente. Y las treguas se pueden violar si favorece el Islam. ¿Cuántos son esta gente? Son la minoría. ¿Cuántos? De los 1.500 millones de musulmanes, aproximadamente entre el 15 y el 25% son radicales. Son la minoría, pero son muchos. Son la minoría y son muchos. Y en el Medio Oriente son la mayoría. Mis vecinos más cercanos, Siria, Irán, Irak, los hermanos musulmanes en Egipto, están gobernados por esta gente. ¿Ustedes entienden los vecinos que tenemos nosotros? Yo me reúno con imanes musulmanes, por ejemplo en Inglaterra o en Italia, el imán Paladri, y me dice, gracias por decir lo que estás diciendo, porque nosotros, que somos la mayoría, a veces pensamos que Occidente, por ser tan políticamente correcto y tan buenista, no nos permite a nosotros tomar el control de la situación, que nosotros somos la mayoría. Hermanos, el judaísmo y el cristianismo han hecho procesos de renovación. Ellos también lo van a tener que hacer. ¿Cuándo? Cuando les transmitemos claramente, no nos mueve más. Cuando el gobierno de El Salvador de Guatemala vota a favor de resoluciones denigrando y condenando a Israel, no solamente está condenando a nosotros, está evitando que los moderados del Islam tomen el control de la situación. Es casi tan grave como el otro. Igual me gustaría que los líderes árabes del Medio Oriente estén nomás una semana con ustedes. Solamente para explicarles que en nuestra zona, en nuestro continente, un líder importante de nuestro continente dijo 3 veces que de sus entrañas, maldigo Israel, maldigo Israel, maldigo Israel, lo dijo 3 veces. La pregunta, ¿dónde está ahora? Mal consejo maldecir Israel. Muy bien, ¿se entendió por qué explico que el conflicto es religioso? ¿Quieren entender el conflicto? Empiecen a estudiar un poquito lo que dice el Corán. Y lo que dice el Corán hay cosas que son graves, en serio. Son la minoría los radicales, pero no son poquitos. Sí. Creo que es la gran mentira que eso está como verdad y que pasó por la histórica. Que el Islam nace de una religión pagana. Eso significa que no adora al mismo Dios que es un adora. Ya que son monoteístas, los judíos y
Mira, teológicamente son más parecidos a los evangélicos que a los judíos que a los católicos. Le exige el Islam y el Islam chiita una abstracción total. Nada de figura, nada de nada. Los chiitas son incluso más abstractos que otras corrientes paralelas. Pero sí, tienen muchos valores parecidos, principalmente a los judíos, y costumbres parecidas a los judíos. Porque Mahoma al principio quería convencer a los judíos que lo acepten a él como el profeta. A ver, un musulmán radical piensa que Mahoma es Dios. Mahoma es el profeta de Allah, pero él es perfecto. Es importante que ustedes lo entiendan. Si Mahoma es perfecto, todo lo que hizo Mahoma es perfecto. ¿Me entienden? Y el problema es que si vos aceptás que Mahoma es perfecto, vos salís del punto de vista, tú sales del punto de vista que existieron 26 profetas en el Islam. Algunos profetas famosos: Abraham, Ismael, Jesús, fueron profetas del Islam, dicen ellos. El último profeta, el superprofeta, el perfecto es Mahoma. Y tú no puedes insultar a Mahoma, ni dibujarlo, ni nada por el estilo, porque si no, guerra santa. Fíjense en Europa, ¿verdad? Ahora bien, si tú sales del punto de partida que Mahoma es perfecto y todo lo que hizo Mahoma es perfecto, Mahoma no es Jesús. ¿Cuántos párrafos en el Nuevo Testamento hay cosas malas que dice Jesús de otros? ¿Cuántas? Nada. Una vez le dice a la gente del Capernaum que si no lo aceptan a él va a pasar a ABC. Pero es algo que no es normal. Es un mensaje de amor entre el hombre y el hombre, entre el hombre y Dios, entre el hombre y su sociedad. El problema es que la vida de Mahoma fue una vida de guerras. Y Mahoma, por ejemplo, se casó con una criatura de 6 años llamada Aisha y tuvo su primera relación sexual con ella cuando Aisha tenía 9. Y por esa misma razón, los musulmanes radicales que piensan que Mahoma es perfecto se casan con criaturas. Porque si Mahoma lo hizo, yo también. Y si Mahoma mintió, yo también. Y si Mahoma le cortó la cabeza a 1000 judíos, yo también. Por eso es que cuando tú quieres ver comportamientos radicales, tenés que ver cómo es la vida de Mahoma, porque un radical copia a Mahoma. Les voy a una pregunta para que entiendan este punto. ¿A quién le molesta aquí, en esta sala, que chicas, que niñas musulmanas se vistan con burka? Burka es la cobertura total del cuerpo. ¿A quién le molesta? ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué le molesta? ¿Incomoda? Sí, tirar la ola dice que es una cárcel de tela. ¿Por qué le molesta? Me molesta porque se niega con eso toda la valoración de la mujer como una creación de Dios. Y eso, las leyes de la mujer en grupos radicales islámicos, les explico esto porque ustedes pueden medir también si va a haber grupos radicales que también. Se mide de varias formas. Primero, la mujer no puede salir sola de la casa, debe venir acompañada. Si una mujer hace algo que es inmoral, se la puede arrojar ácido de la cara para transformarle la cara que se da vergüenza. Una mujer que es violada tiene que demostrar con 2 o 4 testigos que ha sido violada. Algunas personas por aquí vivieron en países árabes. No me acuerdo quién había dicho que había vivido por países árabes. No creo que les suene raro lo que estoy explicando. Si una mujer es violada, tiene que tener 2 o 4 testigos que atestiguen que no lo hizo adrede la mujer. Y si no sabe demostrar eso, la pueden meter adentro de un pozo y arrojarle piedra y lapidarla como sucede en Nigeria, como sucede en Irán, en Pakistán o en Afganistán. Es común. Es verdad, es una forma de humillar a la mujer. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y me parece una aberración. Pero a mí hay algo que me molesta incluso más. Y te explico lo que es. Fuera del tema de humillación a la mujer, me parece terrible, hay algo que es más grave desde el punto de vista teológico. ¿Te acuerdas que te conté recién de Aisha, una niña de 6 años que tuvo su relación con Mahoma? Muy bien. Mahoma tuvo su primera relación con Aisha porque Aisha tuvo su primera menstruación a esa edad. Cuando una niña musulmana tiene menstruación por primera vez, le ponen la ropa porque la religión islámica es una religión pública. Le están transmitiendo a la población que la niña ya se puede casar. Entonces es una forma, la vestimenta es una forma de explicar un comportamiento. Lo que están explicando es que la niña es Aisha
imitemos a Mahoma. Por eso, algo así te demuestra la presencia de grupos radicales islámicos. Eso, y te cuento más cosas. La ablación del clítoris a la mujer. 100 millones de niñas musulmanas sufrieron ablación de clítoris para que no tengan placer sexual. Ahora, todo lo que estoy diciendo yo ahora, un cineasta, Theo Van Gogh, en Holanda, hizo una película sobre esto. ¿Saben lo que pasó a él? Lo acuchillaron, 10 cuchillazos en el corazón y le pusieron un papel que dice: el Islam vencerá. Toda mi conferencia de hoy sería considerada una blasfemia y un ataque al Islam. Claramente. Y no lo es. Yo lo que digo es que el Islam no es el problema. El problema son los radicales, que son mucha gente. Pero hay que ayudarnos diciéndole la verdad, si no nos ayudamos. Y además hay una cosa que es peor. La pregunta es: ¿queremos seguir siendo sociedades judeo-cristianas en nuestros valores o no? Si ustedes quieren seguir siendo lo que son, defiéndanlo. Por ahora casi no lo sienten, porque son grupos muy minúsculos aquí. En países vecinos a ustedes, los grupos no son tan minúsculos. Y estoy hablando de Nicaragua o de Venezuela. No son tan minúsculos. ¿Les queda claro que tenemos un problema? Muy bien. Sí, señor. Señora, sí, perdón. Generalmente, o sea, para clarificar ideas, la prensa, los medios de comunicación son muy valiosos. Ahora, el punto es por qué para todas esas cosas los medios de comunicación están bloqueados. Y desde, por ejemplo, desde Israel siempre uno tiene que filtrar la información que llega a través del internet, a través de la radio, la televisión. Y que ha prestado ser Israel respecto a eso, porque la batalla no es solamente ya. Muy bien. Ante todo, hay hechos pro-israelíes que nosotros, ni tú ni yo, podemos usar. Por ejemplo, ¿cuál fue la acción para que el mundo entienda nuestros problemas más grandes que hubo en los últimos 15 años? ¿Fue algo que hicimos nosotros? ¿Fue Gabrielito yendo de comunidad en comunidad a explicar la postura del Oriente? No. Unos locos se subieron a un avión y explotaron las Torres Gemelas. Eso es la acción más pro-israelí que hubo, porque ahora la gente entiende que el Islam es un problema. Hay cosas que nosotros no podemos hacer y que no dependen de nosotros, dependen de lo que hagan ellos. Y ellos hacen mucho para hacerse daño. Eso es lo primero. Lo segundo hay que entender: nosotros somos 14 millones de personas, nada más. 14 millones de judíos en el mundo. Ante todo, lo que tenemos que hacer es salir a buscar a nuestros hermanos y decirles: estamos en la misma, ustedes despiértense. Eso es lo que sí podemos hacer. Lo segundo que podemos hacer es dejar de pensar que todos los no judíos nos odian. Y perdonar. Yo lo que digo a mis amigos, te lo dije hoy, ¿cuántas veces te lo dije ya? 20 veces. Yo no quiero que ustedes sean los judíos y no quiero que me conviertan a mí en algo que no soy. Ustedes sean ustedes, nosotros somos nosotros, y como tenemos tantas cosas en común, convivamos. Nosotros tenemos que ayudarnos a eso. Y ustedes bien. No podemos competir. En este momento las reservas del dinero de Arabia Saudita son 640.000 millones de dólares. Ellos tienen televisiones propias que venden un Islam en el cual te van a ir a la selva a buscar indígenas y les van a dar casa, comida y un imán que los adoctrine. ¿Cómo compites con eso si tú no tienes dinero para poder hacer eso? Es imposible. Es imposible. Lo que tenemos que hacer es simplemente confiar y tener esperanza, porque uno podría ir a pensar: bueno, Israel es grave, mucha gente lo odia. Y yo lo que digo es, al revés de lo que me comentabas hoy, yo pienso que estamos mejor que nunca. Y que vamos a estar todavía mejor que nunca. Simplemente porque si yo tendría sido, a ver, ¿hace cuánto que amas Israel? ¿40 años? ¿Verdad? Yo te hubiese dicho hace 40 años, mira, no vamos a tener paz. Pero Israel va a pasar de ser un país que no tiene fuerza de seguridad a ser uno de los mejores países en tema de seguridad.
una economía que es una economía pobre como era hace 40 años, a ser el 15º país donde se vive el mejor nivel de vida. Un país en donde la mayoría de los judíos viven afuera y hoy la mayoría vive adentro. Un país en donde en la última encuesta es el tercer país más feliz del mundo. Significa que la gente dice que es la más feliz dentro de Israel y tenemos problemas terribles. Así todo no va a haber paz. Yo creo que el tiempo juega a nuestro favor, porque nuestros aliados empiezan a abrir los ojos. Y no son ni uno ni dos, son gente seria, principalmente en Europa, que entiende que el problema no puede ser seguir vendiendo lo que pasa en la prensa por un problema de ocupación. Lo que pasa es que hablar de religión en nuestra sociedad es políticamente incorrecto. ¿Cómo tú vas a enjuiciar y valorar a otra religión? El problema es que la religión me está atacando, el Islam, y me quiere compartir a mí y a mis hijos también. Y en el camino matar a todos. Yo podría en un segundo mostrarles ahora una película que sacamos de Siria varios activistas, en el cual le cortan la cabeza a dos curas cristianos, en el cual el Islam dice, muy bien, ahora es nuestra, el Islam que ataca al presidente Assad, y le cortan la cabeza y lo vienen acá. ¿Por qué le cortan la cabeza? Porque no lo hace de clipar, Mahoma le cortó la cabeza a 1000 judíos, entonces hay que matar al Dini. Por eso vuelvo a decir, nada más tomes el trabajo de buscar en Google cristianos en el Medio Oriente. A ver si entendemos una vez por todas que el problema son ustedes que no se defienden. Y da la casualidad que los que quieren matar a ustedes también me quieren matar a mí. Sí. Estado de Israel, ¿qué convenio está haciendo con nuestro país para poder arreglar esta situación? Porque debido al tema, ya en nuestro país existen grupos radicales y infiltrados en la política, gobernando nuestro pueblo. Entonces, ¿qué convenio están haciendo? Nada, ninguno. Ninguno. La ONG que fundamos nosotros es de gente individual que dona dinero para que podamos llegar a todos los países. No es una política oficial del Estado de Israel. Es un problema. Yo querría que el Estado tenga una política clara, estatal, de ir en forma ordenada, a ir a los evangélicos y a otros socios que tenemos, y en forma clara ordenarlo. El Estado de Israel lo hace de forma intuitiva, y ustedes verán que tienen relación con el embajador de Israel. Pero no es algo ordenado. Y nunca ustedes van a escuchar a un embajador de Israel decir que el problema es religioso. Porque eso es políticamente incorrecto. Yo no soy embajador de Israel, yo te digo la verdad lo que pienso. El problema es religioso. Y el agresor es el Islam. Y va a ser mejor que nos despertemos. ¿Listo? Explico entonces un poquito de lo que está pasando en Siria ahora. Muy bien. El problema comenzó con ancianos en el poder, 40 años en el poder. Mubarak en Egipto, Muammar al-Gaddafi en Libia, Ben Ali, 20 y tantos años, ellos querían que sus hijos sigan en el poder. La gente estaba cansado de eso y del nivel de corrupción que hay en los países árabes. Si ustedes piensan que en El Salvador hay corrupción, les quiero decir que ustedes, comparado con el Medio Oriente, viven en Suiza. Los índices de corrupción son terribles en Medio Oriente. Y cuanto más radical islámico es el gobierno, menos corrupto es. Porque si hay algo bueno con el radicalismo islámico es que no son corruptos. Corrupción. Desempleo. Lo peor del desempleo en el Medio Oriente no es solamente el desempleo, es el desempleo con gente que estudia. Porque si ustedes, por ejemplo, van a la universidad, terminan la carrera, son ingenieros y no tienen trabajo, es peor de que no hayan estudiado. El desempleo en los países árabes es terrible y son países agrícolas encima. Son países agrícolas sin agua. Y a veces países petroleros sin petróleo. Suena chiste esto, pero es verdad. Ustedes van a entender porque ustedes viven en parte de las remesas que mandan familiares de Estados Unidos. ¿Verdad o no? No, ustedes, pero ustedes no, pero, o sí. O no sé. Muchos países árabes, como por ejemplo Jordania, viven de las remesas de dinero que le mandan países petroleros.
Para que tengan una idea, en Kuwait, el sueldo en Kuwait son aproximadamente $15.000. Si tú puedes ahorrar de ahí 5.000 y mandarle a un familiar, ¿qué haríamos nosotros con $5.000? Ya están haciendo cálculos. $5.000, increíble. Yo sé lo que harían ustedes, donarían todo ese dinero a Israel. Muy bien, otro problema, la pobreza. Les quiero un ejemplo del nivel de pobreza. Egipto. El gobierno de Egipto tiene que fabricar, como ellos tienen el control de la economía también, tiene que fabricar 150 millones de pitas pan árabe por día. ¿Cuál es el problema? Las pitas que ellos hacen con harina que importan, no tienen harina, tienen que importar. El 70% de lo que tienen importan. Ahora bien, no tenían harina y no tenían dinero para comprar harina. Tenés 15 minutos, máximo 20. Ella que está ahí. Tenían que hacer 150 millones de pitas. ¿Cuántas hicieron? El problema es que no tenían harina para hacerlo. Lo que hicieron fue, como no podían hacer suficientes pitas, redujeron el tamaño de las pitas, 30%. Siguen fabricando 150, pero como no tienen harina, las más chicas. Era una forma de alimentar a la población. Entiendo además para compararlo con Israel. Un israelí gana de promedio por mes, por año, $30.000, $32.000. Es el promedio del sueldo anual en Israel. O sea que si una familia tiene, los dos trabajan, ganan de promedio $64.000 por año. ¿Vale? Los gastos son un poquito más caros acá. Pero, sigamos. Ahora bien, un israelí gana $32.000 al año. Un egipcio, un saudita, un jordano, un sirio, un libanés y un iraquí, juntos no llegan a esa cifra. Estamos hablando de una diferencia económica abismal. Pobreza. ¿Qué más? Inflación terrible, lo que hay en Irán, por ejemplo, ahora. Índice de inflación terrible. Estos datos son de hace meses. Hoy en día es 40% de inflación tiene, por las sanciones económicas. Muy bien. Otro hecho importante, esto, Internet. Internet ha dañado seriamente a los gobiernos árabes. ¿Por qué? Porque antes tú querías organizar una marcha, una manifestación, tenías que poner carteles, el gobierno lo sacaba. En la actualidad, Internet ha hecho dos cosas. La primera, tú organizas una marcha, la filmas con otro botón, lo subes directamente a YouTube, todo el mundo se entera. ¿Quién tiene, por ejemplo, acá un BlackBerry? Un teléfono BlackBerry. Muy bien, yo estoy hablando no de ese teléfono. Un teléfono como la gente, un iPhone. No un BlackBerry. Todo lo que sea smartphone, pero BlackBerry no me gusta. Tengo un problema con los que usan BlackBerry y con los de Real Madrid. Tengo un problema. Soy muy catalanista. Amén. No se rían. Una vez alguien de Real Madrid le dijo: yo soy de Real Madrid. Y le dije: te agradezco, a partir de ahora, cuando tengas una pregunta, se la preguntas a él y él me la pregunta a ti. Yo no respondo a gente de Real Madrid. Alguien tiene que dar principios morales. Internet, ese problema, el problema de filmar películas. Lo segundo, tú puedes hablar y decir que Occidente es jahiliya y es corrupción, pero una persona busca en Internet y busca El Salvador, y busca escuela en El Salvador, o busca el shopping en El Salvador, y ve lo que ve ahí y dice: nosotros no vivimos bien. Vos podés engañar a la población durante años y diciéndole que todos los corruptos occidentales, pero uno busca en Internet y los corruptos occidentales viven mucho mejor que yo. Internet ha dañado seriamente a los gobiernos árabes. Manifestaciones en el mundo árabe que comenzaron con esto, con el incendio de Mohammed el-Bouazizi en Túnez,
que fue a manifestarse en contra de que le habían hecho una multa por haber vendido algo donde no debía, se incendió y se mató y empezaron las protestas en todo el mundo árabe. Los gobiernos lo que hicieron fue, primero intentaron prometer cambios. Si tenían dinero, compraron silencio. Invirtieron mucho dinero para que la gente se calme. Típico de un gobierno no democrático. Si la gente rompe la barrera del miedo, como hoy en Egipto, que ya hay 560 muertos, la gente no tiene nada que perder. Entonces se manifiesta en la calle y dice que me maten, pero de aquí no me muevo. Eso rompe la barrera del miedo. Cuando rompen la barrera del miedo, la pregunta es, ¿cómo va a reaccionar el que tiene las armas? ¿Y quién es el que tiene las armas? El ejército. Y el ejército tiene que decidir si mata o no mata a su población. En Túnez el ejército decidió no matar a la población. En Egipto al principio también dijo no matar a la población. ¿Alguien me puede explicar de qué depende de que mate a la población, sí o no? Esto es complicado. Depende de quién gobierne. Y explico. El Medio Oriente es una zona religioso-tribal. No podés entender el Medio Oriente sin entender religión. En este lugar que está acá, en Argelia, gobernaban musulmanes sunitas y la oposición eran musulmanes sunitas. En cambio, en Libia gobernaba una tribu de las 17 que forman las tribus de Libia y Muammar Gaddafi era una tribu. Y como no quería perder el poder de su tribu, ¿qué hizo? Mató a la oposición y comenzó una guerra civil. ¿Qué hizo la oposición cuando lo atrapó a Muammar Gaddafi? Además de matarlo, lo violó, porque en el Islam una forma de humillar al rival es violarlo. Lo que la prensa no mostró fue que los líderes de las 6 tribus restantes violaron a Gaddafi antes de matarlo. En Egipto, el gobierno es musulmán sunita y la oposición también, pero en Siria el gobierno es salawita y la oposición es musulmana sunita. Y como el gobierno está en el poder, mata a la oposición. Les explico Siria rápidamente. En esta zona que está acá, viven los que gobiernan. Son alawitas, son descendientes de chiitas. Y el resto de la población es musulmana sunita. Y acá arriba viven kurdos. Los sunitas se organizan como oposición del gobierno de Assad. ¿Quién los lidera? Un grupo llamado Jabhat al-Nusra. ¿Cómo se llama el grupo? Jabhat al-Nusra, que significa Al-Qaeda de Siria. Es lo mismo, Al-Qaeda de Siria. Lo que pasa es que ellos mantienen el nombre Jabhat al-Nusra porque si saben que se ponen de nombre Al-Qaeda, Occidente no les va a ayudar. Entonces mantiene una especie de... A ver, Al-Qaeda hoy en día es como que fuese una... ¿Cómo se llama cuando McDonald's le tiene una franquicia? Entonces, por ejemplo, el partido de la imposición del Corán en el norte de África se pasó a llamar el Qaeda del Magreb. En Irak se llamaba Ansar al-Islam y pasó a llamarse el Qaeda para Irak. En Siria se llama Jabhat al-Nusra porque no le conviene cambiarse el nombre. Entonces tenemos a el Qaeda que está acá combatiendo con Assad, que es pro-iraní. En otras palabras, uno juega de mala y otro juega de peor. Son los dos malísimos. ¿Qué nos conviene a nosotros? Nada. Para ser políticamente correcto. No nos conviene nada. Significa, es un problema de ellos, nosotros no intervenimos. Solamente intervenimos cuando quieren pasar armas químicas que tienen y quieren dársela al Hezbollah, que está en el sur del Líbano. Ahí intervenimos. Quieren pasar misiles de largo alcance como este que está acá, ahí intervenimos. Y si quieren también atacar a Israel, también intervenimos. Pero fuera de eso, no intervenimos. No tenemos nada que ver con ese problema. Expliqué Siria. Preguntas. ¿Nada? Sí. Musulmanes quemaron una iglesia evangélica en Nigeria y estuvimos nosotros reproduciendo ese video a los contactos
y nos cerraron. O sea, ellos controlan los medios porque nos cerraron los correos por haber mandado ese video. Estaba una montaña de cadáveres desnudos porque se habían quemado la iglesia de los musulmanes en Nigeria. Y entonces ellos aducieron que pues, nos iban a cerrar los correos a los que habíamos mandado esa información porque lo tomaban como que era algo de pornografía, fue lo que ellos adujeron, no que porque eran contra los musulmanes eso, sino que era una pornografía porque los cadáveres estaban, era una pila de cadáveres. Hay que entender, en el Islam radical está prohibido criticar el Islam. Teológicamente es prohibido, y menos que lo haga un Dini. Entonces, si tú mandas un correo como te acabas de decir, te van a acusar, tú estás fomentando el odio al Islam, eres un islamófobo, por lo tanto, tú estás violando algo que es sagrado para nosotros. Un musulmán radical no permite críticas al Islam. En Tailandia han quemado 1000 iglesias el año pasado con toda la gente y hay rótulos. Yo recibí unos correos de vallas publicitarios donde dice Jesucristo tan imbécil. En Tailandia y también en Indonesia están quemando iglesias. En Corea del Sur también han estado matando cristianos, los de Corea del Norte, que son los que encontraron el armamento, de misiles y de largo alcance que mandaba a Cuba contra los de Corea del Sur, donde la mayoría son cristianos. En la actualidad, en la academia, hay dos escuelas. Una escuela que dice que el Islam es radical por naturaleza, porque el Corán es radical por naturaleza. Qué mentira que moderados en la mayoría dicen que el radical de por sí el Corán. Y otra escuela que dice que el Corán no es radical, pero la interpretación radical que se hace ahora es de una minoría, o sea que el Islam ha sido secuestrado por radicales. ¿Se entendió la diferencia? Las dos escuelas estas de investigación del medio ambiente son de la rama conservadora, lo que habitualmente se dice la derecha. Los universalistas de izquierda este problema no lo entienden. No entienden que hay un problema religioso, no entienden el valor de la religión, no entienden nada. Cuando hablamos de la derecha. Me preguntan a mí, Gabriel, ¿y vos qué pensás? ¿Son radicales por naturaleza o están dominados por radicales y la mayoría no lo son? Y la respuesta es, según cómo me levanto. Hay días pensando que me levanto y digo, esta gente son incambiables. Y al otro día me levanto diciendo, vamos, pueden haber reformas. Hoy me levanté con, vamos, pueden haber reformas. Y hay ejemplos de reformas, pequeños pero las hay. Por ejemplo, una comisión de defensa de la mujer en Arabia Saudita que está discutiendo que la mujer pueda poner a conducir ya, pueda conducir algo. Yo sé que les resulta ridículo esto, pero Medio Oriente no requiere. Muy bien. De corazón, ustedes piensan equivocadamente que me han hecho un favor a mí o que me agradecen a mí por haber venido y ahora van a escuchar a una persona que va a decir gracias por venir, Gabriel. Pero yo tengo que decirles al contrario. Gracias porque yo sé que muchos de ustedes en forma activa apoyan a mi país. Y no es algo obvio, perdón que lo diga en español, pero hay que tener muchos cojones para defender a Israel en el medio de tanta crítica. Y lo digo en español porque me sale las entrañas. Cuando sale las entrañas me sale en español. Entonces, hay que tener, les agradezco, porque lo necesitamos y porque además, tarde o temprano, nosotros tenemos que decidir de qué lado estamos. Si estamos en las fuerzas de la luz o de la oscuridad. Por suerte vamos a ganar, porque las fuerzas de la luz al fin y al cabo se van a imponer. Gracias. Les ruego estar tranquilitos. Vamos a pedir a nuestro expositor que descanse un poquito, que tome agua. Tenemos 10 minutitos nada más y lo necesitamos a ustedes. Lo primero, para que quede bien claro, esta es una universidad confesional, es una institución confesional a nivel educación superior. Entendemos la universalidad del pensamiento y en la licenciatura en teología que aquí se estudia, respetamos eso.
De hecho, quiero que vean, por favor, esto que van a ver es como una oportunidad grande para todos ustedes, y por eso una vez más les repito que la hojita, el anexo que estaba en la invitación, no se levanten ahorita, sino que al final, los que quieran, allá atrás usted puede poner el nombre, su correo electrónico, y hay dos correos, uno de la Comunidad Bíblica Cristiana Salem, que es dirigida por los esposos Olivares, y otra de la agencia misionera, de la Asociación Misionera Mies, ¿verdad? Que es de la Red Nacional e Internacional de Intercesores por el Pueblo de Israel. Usted escribe a ese correo y usted dice, número uno, si usted quiere los videos, van a ser editados primero. El hermano solo los ha grabado, tanto en la Universidad Evangélica hoy en la mañana, como la de hoy en la tarde. Los van a editar. Usted escribe si lo quiere y dónde lo quiere. Porque todos los que lo quieran aquí en la UCAD, allí lo ponen, y hermana Rosario los va a traer aquí, y usted trae su dólar y yo le doy su CD, ¿verdad? Pero ahora quiero que vean, tenemos una primicia muy importante, y Gabriel, quiero que vea esta muestra. A ver, ¿se va a poder o no se va a poder? Bueno, porque, Gabriel, a ver, permítanme todos ustedes, disculpe que me dirija a él. Hay 9 alumnos que han egresado de la Facultad de Teología este año. 9. Son hombres ya mayores y mujeres mayores. La licenciatura aquí es después del high school, o sea, después del bachillerato. Son 6 años. Y hay un alumno que ha hecho un estudio sobre el holocausto judío. Es un trabajo de graduación. Entonces yo no tomo por casualidad que luego venga hermana Rosario y usted esté aquí y hoy esté este trabajo hecho, serio, formal, a nivel de educación superior, que inclusive, Gabriel, se ha descubierto, porque también hablando del holocausto, normalmente se entiende como que no participaron israelitas para traicionar a sus mismos compatriotas. Pero como este es un estudio a nivel de educación superior, cuando usted sea invitado y cuando usted venga, va a descubrir que hubo algunos que se prestaron para traicionar a su mismo pueblo, para ponerles el dedo, como decimos en El Salvador. Y esto va a haber que decirlo también, ¿verdad? Así es que eso es importante, por eso que usted devuelva esto, porque hoy solo les queremos mostrar rápido, porque no tenemos tiempo, pero usted va a ser convocado. Y si usted quiere, va a venir, pues, ¿verdad? A través de hermana Rosario de Olivares, para que puedan venir. Mientras va a funcionar eso. Ya estamos listos. Entonces puede pasar, a ver, rapidito. Yo quiero pedir al arquitecto José Vicente Moreno, estaba aquí, si puede estar aquí un momentito, y al alumno Jorge Alexander Osorio Valladares. Esto tarda 3 minutos, nada más. Y si podemos apagar la luz de ahí siempre, por favor. Aquí, arquitecto, aquí, hermano. Aquí a la parte. Este es un estudio serio, ustedes lo van a poder tener también después de la presentación, no antes. Ha tardado meses investigando. No estamos inventando nada, lo que se ha hecho es investigar. Entonces, a través de este folleto, ustedes van a recibir la invitación. Puede ser la última semana de septiembre, podría ser, ¿verdad? Ahí tienen ustedes, así se llama, la investigación que ha hecho el alumno Osorio, asesorado por el arquitecto Pepe, que él es un antropólogo salvadoreño, que ha hecho inclusive estudios con la UCA. Todos aquí conocemos en El Salvador.
Esa es la carátula del trabajo. Y la segunda parte, los tres aspectos que contiene el estudio: el aspecto histórico, el aspecto ideológico y el aspecto teológico. De hecho, es un trabajo para graduarse como licenciado en teología de esta universidad. ¿Y está otra parte o queda hasta ahí? ¿Tiene otra parte? ¿Verdad? Porque en el aspecto histórico vamos a presentarles a ustedes las acciones antisemitas, los guetos, la deportación y campos de concentración, los campos de exterminio y los testimonios. En el aspecto ideológico, la ideología alemana y la ideología judía. Y en el aspecto teológico, el holocausto versus el Shoah, la doctrina de la retribución, y 100% amorosos y 100% todopoderosos. Así que este es un trabajo muy formal, está terminado ya, pero la presentación oficial será cuando ustedes sean convocados, y los que de ustedes quieran venir aquí en la UCAD son bienvenidos. ¿Les parece que les podemos dar un aplauso de reconocimiento a estos señores? ¿Pueden sentarse, por favor? Pueden sentarse. Encendemos la luz. Y el último paso de esta tarde dice así, se los leo, y quiero pedir a los esposos Olivares que pasen aquí, por favor. El licenciado Cándido Ramírez, que está ahí atrás, el licenciado Carlitos Castillo, que está ahí también, y no sé si está nuestro representante estudiantil presente, el alumno Saldaña. Aquí, por favor. Ahí a la par, por favor, hermano. Pónganme atención y les leo rapidito este precioso y oficial diploma que como universidad queremos entregar a Gabriel. Dice así: la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios, en el marco de su 30 aniversario de fundación, en representación de la comunidad educativa y por medio de su Facultad de Teología, en ocasión de celebrar por primera vez el seminario Asbará, Esclarecimiento, se honra reconocer ante nuestro amado pueblo salvadoreño al licenciado y maestro Gabriel Ben Tascal. Salmo 122:6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Dado en San Salvador, El Salvador, Centroamérica, a los 15 días del mes de agosto del año 2013. Así que yo le pido a Gabriel si es tan amable de venir. Si gusta, aquí Gabriel, para que hermana Rosario, que es la dama en medio de todos nosotros, se lo entregue. Y hoy sí le damos un fuerte aplauso, por favor. Y así como estamos todos aquí, les pido ponerse de pie, y al licenciado Cándido que nos despida en oración, por favor. Demos gracias al Señor. Dios Todopoderoso, gracias por tu grandeza y tu amor para con nosotros, por concedernos el honor esta tarde de una vez más reflexionar en cuanto a tu amoroso cuidado y lo que has hecho también a través de la nación de Israel, su pueblo y su tierra, que hemos sido nosotros partícipes y bendecidos también por lo que tú, Señor, decidiste hacer con Abraham y su descendencia. Gracias por la vida de Gabriel, que ha venido para compartir con nosotros. Gracias también por mis hermanos que han participado en la organización de este seminario. Gracias por la presencia de esta gente que tú moviste para estar aquí y aprender y oír y concientizarnos y seguir diciendo: la paz sea contigo, Jerusalén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Venga, salude y entregue el boletín, por favor. Dios les bendiga a todos. Gracias por haber venido.